La lluvia azotaba Madrid aquella noche, una tormenta implacable que transformaba las calles en un laberinto de reflejos distorsionados por las luces de las farolas. El viento silbaba entre los callejones estrechos, haciendo vibrar los letreros metálicos de los establecimientos como susurros lejanos de un pasado enigmático. La ciudad, que normalmente bullía de vida incluso en la madrugada, parecía envuelta en un silencio inquietante. Roberto Mitchell, un empresario de 72 años, contemplaba la ciudad desde su amplio despacho en el último piso de un edificio histórico. Sus ojos, llenos de preocupación, recorrían las calles mojadas mientras sostenía un sobre amarillo entre sus manos temblorosas. El contenido de aquel sobre podría cambiar el destino de muchas personas, incluido el suyo propio. En ese momento, el intercomunicador de su oficina sonó. Era Elena, su fiel secretaria durante los últimos 30 años. «Señor Mitchell, Ethan Carter solicita verlo urgentemente». Roberto cerró los ojos por un momento, sabiendo que este encuentro era inevitable. «Hazlo pasar, Elena», respondió con voz cansada. Ethan Carter, un hombre de 34 años, con un impecable traje gris, entró en la oficina. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. «Don Roberto, creo que sabe por qué estoy aquí», dijo sin rodeos. El anciano asintió lentamente mientras guardaba el sobre en el cajón de su escritorio. Lo que ninguno de los dos notó fue que, en el rincón más alejado de la oficina, Max, un perro callejero que Roberto había acogido hace meses, observaba la escena con atención. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia poco común, como si entendiera la gravedad del momento. «Ethan, hay cosas que no entiendes», comenzó Roberto. «Tu padre y yo...» Pero antes de que pudiera continuar, un trueno ensordecedor sacudió el edificio, haciendo parpadear las luces. Cuando la electricidad se estabilizó, Ethan había dado un paso más cerca del escritorio. «Mi padre confió en usted», espetó Ethan, su voz temblando de emoción contenida. «Le entregó todo lo que tenía y usted...» Se detuvo, respirando profundamente para mantener la compostura. «Necesito esos documentos, don Roberto. Son mi herencia, mi derecho». Max se incorporó silenciosamente, sus músculos tensos. Algo en el tono de Ethan había disparado sus instintos protectores. Roberto, notando el movimiento del perro, levantó una mano tranquilizadora. «Tu padre era más que un socio para mí, Ethan. Era mi mejor amigo», dijo Roberto con voz suave. «Lo que sucedió hace 20 años, hay una historia detrás que necesitas conocer. Una verdad que cambiaría todo lo que crees saber». En ese momento, un nuevo personaje entró en escena. Francisco Harris, el conserje del edificio, apareció en la puerta. «Disculpen, señores, pero hay una fuga de agua en el piso inferior. Necesitamos evacuar el edificio inmediatamente». La tensión en la habitación era palpable. Ethan miró fijamente a Roberto, luego al cajón donde había guardado el sobre. «Esta conversación no ha terminado», declaró dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y añadió: «Volveré mañana. Espero que entonces esté dispuesto a hacer lo correcto». Roberto se quedó solo en su oficina, con Max a su lado. Sacó el sobre del cajón y lo contempló nuevamente. Dentro estaban los documentos que podrían resolver un misterio de 2 décadas, pero también destruir el legado de una familia. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid, como si la ciudad misma llorara por los secretos que guardaba. La noche apenas comenzaba y con ella una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. Roberto acarició la cabeza de Max, encontrando consuelo en la lealtad incondicional del animal. «Amigo mío», susurró, «presiento que necesitaré tu ayuda más que nunca. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos».
La evacuación del edificio resultó ser más que una simple precaución por una fuga de agua. Mientras Roberto descendía por las escaleras junto a Francisco y Max, el conserje le confesó algo inquietante. Don Roberto, debo ser sincero con usted. No hay ninguna fuga, pero hace unos minutos vi a dos hombres sospechosos en el estacionamiento. Uno de ellos mencionó su nombre. Elena, que había estado esperando en el vestíbulo, se unió a ellos con una expresión preocupada. Señor Mitchell, antes de que Ethan llegara, recibí una llamada extraña. Una mujer preguntó por los documentos de la Operación Amanecer. ¿Le suena familiar? Roberto se detuvo en seco. Hacía 20 años que no escuchaba ese nombre, y los recuerdos que traía consigo eran como un peso helado en su pecho. Max, percibiendo su inquietud, se pegó más a sus piernas, emitiendo un suave gruñido protector. Elena, Francisco, necesito que me escuchen con atención, dijo Roberto, guiándolos hacia un rincón apartado del vestíbulo. Lo que está sucediendo tiene raíces muy profundas. El padre de Ethan, Miguel Carter, no solo era mi socio. Éramos parte de un proyecto que podría haber cambiado el futuro de Madrid. En ese momento, las luces del vestíbulo parpadearon nuevamente. La tormenta arreciaba afuera y los truenos hacían vibrar los cristales del edificio. Roberto continuó, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia. La Operación Amanecer era un plan de renovación urbana masiva. Miguel y yo descubrimos que varios funcionarios corruptos planeaban demoler barrios históricos enteros para construir rascacielos de lujo. Teníamos pruebas, documentos, grabaciones, todo lo necesario para detenerlos. Elena se llevó una mano a la boca, recordando aquella época. El accidente del señor Carter, ¿está relacionado con esto? Miguel nunca tuvo un accidente, respondió Roberto, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Él desapareció voluntariamente para proteger a su familia. Los documentos que Ethan busca no son solo papeles de la empresa, son la prueba de la inocencia de su padre. Francisco, que había estado vigilando la entrada, se acercó apresuradamente. Don Roberto, Ethan ha vuelto y no está solo. A través de las puertas de cristal podían ver la figura de Ethan Carter bajo la lluvia, acompañado por una mujer elegante que Roberto reconoció inmediatamente. Isabela Vega, la antigua socia minoritaria de la empresa, quien había desaparecido el mismo día que Miguel Carter. Max comenzó a ladrar, pero no de manera agresiva. Era un ladrido diferente, como si reconociera algo o a alguien. Roberto observó con asombro cómo el perro miraba fijamente a Isabela, moviendo la cola de una manera peculiar. «Imposible», murmuró Roberto. Max era el perro de Miguel. El día que desapareció, el cachorro también se esfumó. Pero ¿cómo? Elena, siempre práctica, interrumpió sus reflexiones. «Señor, tenemos que movernos. Si Isabela está involucrada, nada es lo que parece. Conozco un lugar seguro donde podemos revisar los documentos». Roberto asintió, pero antes de que pudieran moverse, Isabela y Ethan entraron al vestíbulo. El agua goteaba de sus ropas y sus expresiones eran una mezcla de determinación y algo más. ¿Esperanza? «Roberto», la voz de Isabela resonó en el espacio vacío. «Ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad. Miguel está vivo y ha regresado a Madrid». El sobre en el bolsillo de Roberto pareció pesar 1 tonelada. 20 años de secretos estaban a punto de salir a la luz y la tormenta que azotaba Madrid no era nada comparada con la tempestad emocional que estaba por desatarse. El vestíbulo del edificio se convirtió en el escenario de un reencuentro 2 décadas postergado. Isabela Vega, con su cabello plateado y porte elegante, dio un paso adelante. «Roberto, Miguel está esperándonos en la antigua casa de la villa. Todo este tiempo ha estado protegiendo algo mucho más grande que nosotros mismos». Max, sin poder contenerse más,
Corrió hacia Isabela, quien se arrodilló para acariciarlo con lágrimas en los ojos. «Mi pequeño guardián», susurró, «cumpliste tu misión perfectamente». Ethan observaba la escena con una mezcla de confusión y asombro. «El día que Miguel desapareció», explicó Isabela incorporándose, «dejó a Max con Roberto por una razón. El collar del perro contenía una llave microfilmada. Una llave que, combinada con los documentos que Roberto guarda, completa el rompecabezas de la Operación Amanecer». Elena, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Por eso Max siempre se mostraba inquieto cuando alguien intentaba cambiar su collar. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué hacer sufrir a Ethan todos estos años?» La lluvia había amainado un poco, pero los truenos seguían retumbando en la distancia. Roberto sacó el sobre amarillo de su bolsillo y lo contempló con nuevos ojos. «Porque lo que descubrimos va más allá de una simple trama de corrupción inmobiliaria», dijo con voz grave. «La Operación Amanecer era una fachada para algo mucho más siniestro». Francisco, que había estado vigilando la entrada, se unió a la conversación. «Don Roberto, los hombres del estacionamiento han desaparecido, pero dejaron esto». Extendió una tarjeta de visita con un emblema familiar, el antiguo logo de Construcciones Unidas, la empresa que había intentado llevar a cabo el proyecto de demolición hace 20 años. «No están desaparecidos», intervino Isabela. «Trabajan para mí ahora, como muchos otros que han descubierto la verdad a lo largo de estos años. Hemos estado construyendo una red, Roberto, una red de personas comprometidas con la justicia». Ethan, que había escuchado todo con creciente comprensión, finalmente habló. «¿Por eso mi padre se fue? ¿Para proteger esta red?» «Tu padre», respondió Roberto, «descubrió que el plan de renovación urbana era solo la punta del iceberg. Los verdaderos planes incluían la construcción de una red de túneles subterráneos que conectarían puntos estratégicos de Madrid. Túneles que servirían para propósitos que preferimos evitar». Max, como si entendiera la gravedad de la conversación, se sentó entre Roberto y Ethan, mirando alternativamente a uno y otro. Isabela sonrió ante el gesto. «Miguel siempre decía que Max era el guardián perfecto, leal, inteligente y sobre todo paciente. Y ahora», continuó Isabela, «Miguel ha encontrado la última pieza del rompecabezas. Algo que hace que toda esta espera haya valido la pena. Pero necesitamos los documentos, Roberto. Es hora de que Ethan conozca toda la verdad sobre su padre». Elena, siempre atenta a los detalles, notó algo en la tarjeta que Francisco había encontrado. «Hay algo escrito en el reverso», dijo, entrecerrando los ojos para leer la diminuta caligrafía. «Coordenadas y una hora, medianoche». La tensión en el vestíbulo era palpable. Roberto miró su reloj. Faltaban exactamente 2 horas para la medianoche. «Si vamos a hacer esto», dijo finalmente, «necesitamos ser cautelosos. Hay personas que han esperado 20 años para evitar que esta verdad salga a la luz». Max se levantó, como si percibiera que era momento de actuar. Isabela asintió. «Miguel nos espera. Es hora de que la familia Carter se reúna nuevamente y de que Madrid conozca la verdad que hemos protegido durante tanto tiempo». Mientras el grupo se preparaba para salir, la lluvia volvió a arreciar sobre Madrid, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. El reencuentro que tanto tiempo había tardado en llegar, finalmente estaba a punto de realizarse, y con él, secretos guardados durante 2 décadas estaban a punto de ver la luz. El grupo se dirigió hacia la casa de la villa en 2 vehículos separados. En el primero, Francisco conducía con Roberto en el asiento del copiloto y Max en la parte trasera. En el segundo, Isabela viajaba con Ethan y Elena. La lluvia había disminuido a una suave llovizna, pero la tensión en el aire era más densa que nunca.
Hay algo que deben saber antes de llegar, dijo Isabela a través del teléfono conectado al altavoz del primer vehículo. La razón por la que Miguel eligió esta noche no es casualidad. Hoy se cumplen exactamente 20 años desde que descubrimos los planos originales de los túneles. Roberto asintió, recordando aquella noche. Los encontramos en una caja fuerte oculta en el sótano de Construcciones Unidas. Pero lo que más nos impactó no fueron los túneles en sí, sino para qué estaban diseñados. En el asiento trasero del segundo vehículo, Ethan se inclinó hacia adelante, ansioso por cada palabra. ¿Qué había en esos planos, Isabela? ¿Qué era tan importante como para que mi padre fingiera desaparecer durante 20 años? Los túneles, respondió Isabela con voz grave, estaban diseñados para crear una ciudad subterránea, una red de instalaciones que permitiría controlar todos los recursos vitales de Madrid: agua, electricidad, comunicaciones. Quien controlara esos túneles controlaría la ciudad entera. Max, en el primer vehículo, emitió un suave gemido. Roberto extendió su mano para acariciarle la cabeza. Tranquilo, amigo. Esta noche todo saldrá a la luz. Elena, que había estado revisando la tarjeta de visita con las coordenadas, notó algo más. Hay un patrón en estos números. No son solo coordenadas. Es una secuencia que se repite, como un código. Francisco, sin apartar la vista de la carretera, compartió su propia revelación. Durante mis años como conserje, noté que había marcas extrañas en los planos de mantenimiento del edificio. Siempre pensé que eran errores de impresión, pero ahora... Cada edificio histórico de Madrid, interrumpió Isabela, tiene marcas similares. Son puntos de acceso a los túneles, cuidadosamente ocultados durante décadas. Miguel pasó estos años documentando cada uno de ellos, construyendo un mapa completo de la red. Mientras se acercaban a la casa de la villa, Roberto sacó el sobre amarillo y lo abrió por primera vez en la noche. Estos documentos, dijo, contienen los nombres de todos los involucrados en el proyecto original. Personas poderosas que aún hoy ocupan posiciones de influencia en la ciudad. El collar de Max brilló bajo las luces de la calle, recordándoles la microficha oculta en su interior. Isabela continuó. La llave que Max ha estado protegiendo todos estos años no es una llave física. Es un código de acceso a una bóveda digital donde Miguel ha estado almacenando todas las pruebas. Ethan, que había permanecido en silencio procesando toda la información, finalmente habló. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué ahora? Porque mañana, respondió Isabela, el ayuntamiento votará la aprobación de un nuevo plan de renovación urbana. Un plan que, bajo la fachada de modernización, reactivaría el proyecto original de los túneles. Tu padre ha esperado a que todos los implicados muestren sus cartas. Los vehículos se detuvieron a una cuadra de la casa de la villa. Las calles estaban sorprendentemente vacías, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Max se irguió, alerta, sus ojos fijos en una figura que esperaba en las sombras del antiguo edificio. Miguel, susurró Roberto, reconociendo inmediatamente a su viejo amigo a pesar de los años transcurridos. La figura dio un paso adelante, y bajo la luz de una farola, el rostro de Miguel Carter emergió de las sombras. Sus ojos, idénticos a los de Ethan, brillaban con una mezcla de determinación y emoción contenida. El momento que habían esperado durante 2 décadas finalmente había llegado. El tiempo pareció detenerse cuando Miguel Carter dio los primeros pasos hacia el grupo. Max fue el primero en reaccionar, corriendo hacia él con una alegría incontenible. Miguel se arrodilló para abrazar al perro, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Mi fiel guardián», susurró, acariciando el collar que había guardado tantos secretos. «Cumpliste tu misión mejor de lo que jamás imaginé». Ethan permanecía inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. 20 años de preguntas sin responder, de noches
imaginando este momento, y ahora que finalmente estaba sucediendo, las palabras parecían haberse evaporado de su mente. «Hijo mío», dijo Miguel, incorporándose lentamente. Su voz, aunque envejecida, mantenía la calidez que Ethan recordaba de su infancia. «Sé que no hay palabras suficientes para explicar o justificar mi ausencia». «¿Por qué?», interrumpió Ethan, su voz quebrándose. «¿Por qué no confiaste en mí? Era tu hijo. Soy tu hijo». Isabela se adelantó, colocando una mano suave sobre el hombro de Ethan. «Tu padre te protegió de la única manera que pudo. La gente detrás de la Operación Amanecer no habrían dudado en usar a la familia como medio de presión». Roberto, que había estado observando el reencuentro en silencio, sacó los documentos del sobre. «Miguel, todo está aquí, tal como lo dejaste. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué esperaste tanto tiempo?». Miguel señaló hacia la casa de la villa. «Síganme. Hay algo que deben ver». El grupo siguió a Miguel hacia una entrada lateral del edificio histórico. Elena y Francisco se quedaron vigilando en el exterior, mientras los demás entraban. Max caminaba entre Miguel y Ethan, como si intentara mantener unidos a padre e hijo. En el interior, Miguel los guió hasta una sala que parecía una antigua biblioteca. «Durante estos 20 años», explicó mientras encendía una lámpara antigua, «no solo estuve documentando la red de túneles, descubrí algo mucho más importante, el verdadero propósito de la Operación Amanecer». Se acercó a una estantería y con un movimiento preciso reveló un panel oculto en la pared. Los túneles no eran solo para control. Eran parte de un plan mayor, la creación de un sistema de refugios subterráneos que permitiría a ciertas personas sobrevivir a cualquier catástrofe mientras el resto de la ciudad quedaba a su suerte. Isabela asintió. «Por eso la votación de mañana es tan crucial. El nuevo plan de renovación urbana incluye cláusulas que permitirían la construcción de infraestructuras de emergencia sin supervisión pública. Pero tenemos algo que ellos no esperan», continuó Miguel, manipulando el panel hasta revelar una caja fuerte moderna. «Durante estos años he estado construyendo una red de aliados dentro del ayuntamiento, personas comprometidas con la verdad y la justicia». Max se acercó a la caja fuerte, su collar brillando bajo la luz tenue. Miguel sonrió. La microficha en su collar contiene más que un código de acceso. Contiene las pruebas de una conspiración que se extiende más allá de Madrid, llegando hasta los más altos niveles del gobierno. Ethan, que había estado procesando toda la información, finalmente encontró su voz. «¿Por eso enviabas las postales en blanco cada año? ¿Eran una señal?». Miguel miró a su hijo con sorpresa. «¿Las recibiste?». Cada postal tenía un mensaje oculto, visible solo bajo la luz ultravioleta. «Era mi manera de decirte que seguía vivo, que no te había abandonado». «Las guardé todas», respondió Ethan, su voz más suave. «Cada año en mi cumpleaños. Nunca entendí por qué estaban en blanco, pero sabía que significaban algo». La emoción del momento fue interrumpida por un sonido suave. El reloj de la torre marcando las 11:30. Isabela miró a Miguel con urgencia. «Es hora. El consejo se reunirá en 30 minutos para una sesión preliminar antes de la votación de mañana». Miguel asintió, volviéndose hacia la caja fuerte. «Lo que estamos a punto de revelar cambiará el futuro de Madrid, pero antes…». Se giró hacia Ethan, extendiendo su mano. «Necesito saber si estás conmigo, hijo. Esta vez quiero que sea tu decisión». En ese momento, el destino de la ciudad pendía de un hilo, pero para Ethan Carter lo único que importaba era la mano extendida de su padre, ofreciéndole no solo la verdad, sino la oportunidad de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Ethan miró la mano extendida de su padre, y en ese momento, 20 años de dudas y dolor se disolvieron como la lluvia en el asfalto de Madrid. Tomó la mano de Miguel con firmeza
y padre e hijo se fundieron en un abrazo largamente postergado. Max, sintiendo la importancia del momento, se sentó junto a ellos, su cola golpeando suavemente el suelo antiguo. «Siempre supe que había algo más», dijo Ethan, su voz cargada de emoción. «Las postales en blanco, la forma en que Roberto me protegía, incluso la manera en que Max apareció en mi vida, todo era parte de un plan mayor». Isabela se acercó a la caja fuerte mientras Roberto extraía los documentos del sobre amarillo. «El collar de Max», dijo Isabela, «contiene más que un simple código. La microficha tiene una secuencia específica que, combinada con estos documentos, revela la ubicación exacta de cada entrada a los túneles y, más importante aún, los nombres de todos los involucrados». Miguel se dirigió hacia el panel y comenzó a introducir una serie de números. «Durante estos años he estado documentando cada movimiento, cada transacción, cada reunión secreta. La red de túneles no solo conecta edificios, conecta décadas de corrupción y engaños». La caja fuerte se abrió con un suave clic, revelando su contenido. Una laptop moderna y varios discos duros externos. «Aquí está todo», explicó Miguel. «Suficiente evidencia para exponer la verdad sin poner en peligro a nadie más». Elena entró apresuradamente en la sala. «El consejo está llegando. La reunión comenzará antes de lo previsto». Roberto se acercó a la laptop mientras Miguel la encendía. «¿Estás seguro de esto, viejo amigo? Una vez que presionemos enviar, no hay vuelta atrás». Miguel miró a su hijo, luego a Isabela y finalmente a Max. «Durante 20 años sacrifiqué lo más precioso que tenía para proteger la verdad. Ahora, finalmente podemos hacer lo correcto». Ethan se sentó junto a su padre frente a la laptop. En la pantalla, docenas de carpetas mostraban años de investigación meticulosa. Fotografías, documentos, grabaciones, todo cuidadosamente organizado y respaldado. «La operación Amanecer», explicó Miguel mientras navegaba por los archivos, no era solo sobre túneles y refugios, era sobre el control total de una ciudad. Imaginen, en caso de cualquier crisis, los privilegiados podrían desaparecer bajo tierra, dejando al resto de Madrid a su suerte. Un plan diseñado para crear dos ciudades, una sobre el suelo y otra debajo, separadas por algo más que metros de concreto. Isabela se acercó con el collar de Max. Con delicadeza extrajo la microficha oculta y la insertó en un lector conectado a la laptop. «Esta es la última pieza, el mapa completo de la red y las pruebas de cada reunión secreta, cada soborno, cada amenaza». Francisco entró en la sala. «Los miembros del consejo están todos presentes. La sesión está por comenzar». Miguel miró el reloj. 11:55 p.m. «Es el momento», dijo, sus dedos suspendidos sobre el teclado. «Con un clic, toda la información será enviada simultáneamente a cada medio de comunicación importante, a las autoridades y a una red de servidores seguros en todo el mundo». Ethan puso su mano sobre la de su padre. «Juntos», dijo simplemente. Roberto e Isabela se colocaron detrás de ellos, mientras Max se sentaba entre padre e hijo, como había estado destinado a hacer durante todos estos años. Elena y Francisco vigilaban la entrada, testigos del momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. Con un movimiento conjunto, Miguel y Ethan presionaron Enter. En segundos, 2 décadas de secretos comenzaron a dispersarse por el mundo digital, imparables como la aurora que ya se insinuaba en el horizonte de Madrid. «Ahora», dijo Miguel, abrazando a su hijo mientras las primeras notificaciones de recepción comenzaban a llegar, «podemos comenzar de nuevo. Como familia, como ciudad, como sociedad». Max ladró suavemente, como si comprendiera que su larga misión finalmente había terminado. La verdad, como el amanecer que se aproximaba, era inevitable
y purificadora. Madrid despertaría esa mañana a una nueva realidad, donde los secretos enterrados durante tanto tiempo finalmente verían la luz del día. Y en aquella antigua biblioteca, una familia rota por el deber y el sacrificio finalmente se había reunido, más fuerte que nunca. La lluvia había cesado completamente y los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse entre los edificios históricos de la ciudad. Un nuevo día amanecía en Madrid y con él la promesa de un futuro construido sobre la verdad y la justicia, no sobre túneles ocultos y secretos enterrados.